Buenos días, hermanos. Aquí estamos en las redes sociales otra vez con el ánimo de... Ayer les mencionaba la concordancia y quiero buscar en la Biblia todo lo que tiene que ver con las pestes en la Biblia. Vamos a buscar, pero antes de abrir la palabra de Dios, los invito a hacer una oración. Inclinemos nuestros rostros donde esté. Padre eterno, Dios nuestro, Señor, vamos a abrir su palabra. Pedimos su Santo Espíritu nos acompañe, la dirección de su Santo Espíritu y que nos pueda guiar por medio de este estudio que tratará sobre las pestes, Señor, y para tener un poquito más en claro por qué el mundo está viviendo esto, Señor. Ayúdenos, voy empezando yo también. Señor, pedimos la presencia de su Santo Espíritu, sus santos ángeles, con toda reverencia. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Miren, yo ya tengo aquí buscada en la concordancia la palabra peste. Dice, a causa de la desobediencia. Y como primer cita bíblica viene Levíticos 26-25. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 26. Levítico capítulo 26, verso 25. 26-25 dice. Y dice así, Levíticos 26-25 dice, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Recordemos que el pacto es todo lo que Cristo es un mediador de un nuevo y mejor pacto. Estamos hablando del pacto en la época de los hebreos. Pero el pacto es el mismo, hermanos. El pacto es con la humanidad en general. Dios llamó a Abraham para hacer pacto con él y en él ser benditas todas las naciones de la tierra, y los espirituales somos simientes de Abraham. Entonces es un pacto también con nosotros. Y os, re- y os, recon- y os recongeneréis a vuestras ciudades, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Fíjense, es lo que está pasando ahorita. Dios ha dejado al mundo en manos del enemigo para que vea el mundo de una probadita con esta pandemia, lo que Satanás siempre ha querido hacer con la humanidad, destruir. El ladrón no vino más que a matar, hurtar y destruir. Pero qué clarito, ¿no? Es el primer versículo que estamos buscando aquí en la concordancia de lo que es pestes. Es que nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios, y al apartarnos de Dios, de la protección de Dios, viene el enemigo y hace de las suyas. Entonces el mundo, me viene a la mente lo que dice en Segunda de Crónicas, el mundo ahorita dice, si se humillare mi pueblo y me buscare y se apartare del mal, dice, ahí, entonces yo desde los cielos oiré. Fíjense, pero fíjense, estamos, hermanos, los que se acaban de conectar en la lectura bíblica de las concordancias acerca de la palabra pestes. Nos venimos a la Biblia, al libro de Levíticos capítulo 26, verso 25, y se los vuelvo a leer otra vez. Fíjense en lo que dice. Fíjense, fíjense en lo que dice desde acá. Fíjense en lo que dice fíjense, porque el pueblo de Israel estaban haciendo pacto con Dios, pues ellos, entonces fíjense en lo que dice Dios, pues.
Desde el ¿por qué vienen los castigos de Dios? ¿Por qué vienen no son castigos de Dios, sino que Dios nos apartamos de la protección de Dios y el enemigo empieza a hacer de las suyas? Es lo que está pasando en el mundo. Fíjense en lo que dice Levíticos 26:15, hermanos, es muy importante. Y si abominares mis decretos. ¿Cuáles son los decretos de Dios? Los 10 mandamientos, la ley de Dios, la institución de la familia, la institución del sábado. Dice, y vuestra alma menospreciare mis decretos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Fíjense, todo eso viene porque nos hemos olvidado de la protección de la ley divina, de la ley de Dios, fíjense, porque es lo que nos está diciendo aquí en Levíticos 26:15. Y si abominares mis decretos y vuestras almas menospreciaren mis derechos, dice en el libro de Santiago, dice que la buena religión es hacer misericordia con las viudas, con los enfermos, como lo dijo Jesús, con los presos, con los huérfanos, darles alimento, dice, con los pobres de espíritu, aquellos vagabundos, dice, menospreciaron mis derechos. Y ahora, ¿qué dice uno? Si ve a una gente que anda mendigando pan, ¿qué dice uno? Ay, es que no le puedo dar porque se va a ir a drogar o algo. Y fíjense, es lo que dijo Jesús cuando que el amor de muchos se enfriaría. Y sabemos que los que tienen el amor son los que andan en sus palabras. Y hasta los cristianos nos hemos enfriado. Dice, estamos en Levíticos 26:15, y si abominares mis decretos. Otro decreto que Dios hizo en el Edén fue la institución de la familia entre hombre y mujer. Y el mundo, en todas las capitales, en todas las leyes civiles, ahora hay pues la igualdad de género, las leyes que han permitido que dos mujeres se puedan casar, dos varones se puedan casar, inclusive adoptar. Dice, y si abominareis mis decretos y vuestra alma menosprecie mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos, y al hacer esto hemos invalidado el pacto que tenemos con Dios, la humanidad en sí misma. Fíjense en todo, esta es la consecuencia de todas las cosas. Y en veces decimos, es que Dios es misericordioso. Sí, Dios tiene misericordia de todo aquel que se vuelve a Él. Está como una gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Y este es Francisco, el Papa Francisco Mario Bergoglio. Sí, es cierto, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque Dios va a reconocer como hijo a aquel que le busca y se somete a Él. Si guardares mis mandamientos es porque me amas, dice. Todos somos criaturas de Dios, hasta el pajarito, hasta la ave, el león, la serpiente, somos criaturas de Dios porque somos creación de Él, pero toda la humanidad no es hija de Dios. ¿Por qué? Para ser hijo de Dios tienes que conocer al Padre, tienes que saber la palabra del Padre, lo que Él dice. Entonces, esa es una corrección, dice. Y que el amor de Dios, estaba oyendo ayer un mensaje que dio él, dice, Dios ama al ateo, Dios ama a todos, pero porque somos criaturas de Dios, y ahorita en la gracia el sol sale para buenos y para malos, llueve para los que son buenos, para los que son malos, pero no todos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios le conocen a Él, saben de su palabra, lo que Él dice en su palabra. Dice eso, fíjense,
¿Y por qué? Y ay, es que Dios nos está castigando con esta pandemia y eso. No, es que nos hemos apartado de la protección divina. El hombre ha ido en pos de sus propias concupiscencias, de su propia vanagloria. No, no se humilla ante Dios, cree no necesitar a Dios. Esta pandemia Dios la ha permitido para que el hombre sepa que necesita de Dios. Me viene a la mente también una vez cuando los israelitas en el desierto renegaron de Dios y dijeron, ay, pues Dios, y fíjense, todas las serpientes ahí estaban en el desierto. Siempre habían estado en el desierto las serpientes, pero no les picaban porque tenían la protección divina. Pero al renegar de Dios, se le dejaron venir todas las serpientes. Y entonces sí, es como lo que estamos ahorita humanamente viviendo. Todos clamamos, ay Dios mío, ay Dios mío. Sí, todos clamamos, ay Dios mío. Entonces Dios oyó al pueblo porque se humilló y mandó a Moisés que hiciera en una estaca una serpiente de bronce y que los que la miraran, reconociéndolo a él como su protector, serían sanados. Pero hermanos, aún entre los israelitas, aún entre los que profesamos creer en Dios, hay gente que se rehusó en su orgullo a voltear a ver a la imagen y murió. Entonces, esa imagen es Cristo. Nosotros tenemos que voltear a la misericordia de Cristo para vivir. Buscadme y viviréis, dice. Dice en otro pasaje de la Biblia también, dice, amados, yo pongo ante ustedes, Dios no exige a nadie nada, Dios es un Dios de amor y Él exige libre albedrío, no como Satanás que te esclaviza en un vicio y no te suelta. Solamente Dios te puede libertar de él, de su mano. Si te esclaviza en un vicio de drogas, de alcoholismo, de sexo, de pornografía, promiscuidad, solamente Cristo puede libertarnos. Entonces, esto es lo que les digo, cuando nos alejamos de la misericordia de Dios, de la protección divina, de sus caminos, de este poder. Por eso yo también, gracias a Dios, al Espíritu Santo, se me ha permitido volver del yugo del mal y volver como hijo pródigo a rebautizarme como adventista del séptimo día y volver a caminar en los caminos de Dios, en el Evangelio, después de andar 24 años en el mundo, en el desierto del mundo, y he vuelto al manantial de aguas vivas que proceden del estudio diligente de la palabra de Dios y a compartir con ustedes esta esperanza bienaventurada de que Cristo viene pronto. Y estas son señales que Él dio de su pronto regreso en Mateo 24. Fíjense, y han invalidado mi pacto. Dice, estamos hermanos en la Biblia en Levítico 26, verso 15. Y lo vuelvo a leer. Vamos acá al verso 13, Levítico 26, 13. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. ¿Siervos de quién? Ahorita hay un Egipto en el mundo. Hay un Egipto en el mundo de todas las empresas que se dedican a producir cosas de vicio. Todas esas empresas son el Egipto del mundo y Él nos puede libertar porque Él tiene poder para libertar hoy en día. ¿Quiénes son esas empresas, el Egipto moderno? Las cerveceras, las tabacaleras, las de la industria del cine, de la moda, de la televisión, de la promiscuidad. Todas esas empresas son Egipto actualmente, que no quieren a Dios, ellos quieren la vanagloria, la exaltación del yo, de las aptitudes carnales. Dice, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de Egipto. O Egipto, ¿quién es Egipto? El amor al dinero.
Tal vez tu Dios era tu trabajo y ahorita no puedes ni ir a trabajar. Entonces, para que no fueseis sus siervos, para que no fuéramos esclavos del pecado, del mal, y rompí, pero mucha gente diría, es que trabajar es necesario. Sí, es necesario trabajar, pero hay gente que vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Otra vez lo vuelvo a decir, hay gente que vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Pero es que sí necesitamos trabajar, pero como buenos cristianos y administradores de todos los dones y talentos que Dios nos ha dado, tenemos 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas, dentro de las otras 8 horas, buscar a Dios y también convivir con la familia. Y no solamente pues es que yo trabajo de tanto a tanto, no es que así es como Dios nos ha mandado. Rompí las coyunturas de vuestro yugo. Dios ya nos ha libertado en el pasado y tenemos que darle gracias porque Él es misericordioso y Él liberta a sus hijos del mal. Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra caminando, Él había muchos endemoniados. Hoy hay endemoniados. Les voy a mencionar unos. Aquellos que dispararon a muchas gentes en una iglesia hace poco que salió en las noticias, es un endemoniado. Es un endemoniado. Aquel que se encerró en el piso del Mandalay para dispararle abajo a todos los que estaban en una discoteca, esos son endemoniados, hermanos. Aquel que se fue a París en un malecón a machucar a un montón de gente, ese es otro endemoniado. Todos esos son endemoniados, todos esos son endemoniados que están siendo usados por Satanás. Y se está mirando. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra del diablo, matar, robar, destruir, todo eso. Dice, pero aquí está una exhortación de parte de Dios. Pero si no me oyereis, hemos hecho oídos sordos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Hemos hecho oídos sordos a la misericordia de la cruz. Hay muchos videos en YouTube, en internet, donde se burlan y se mofan de la cruz, especialmente en marchas LGTB, salen con sus cristos, ellos mofándose de la cruz del Salvador. Todos estos juicios, todas estas cosas que están pasando son a causa de todas esas iniquidades, renunciando la misericordia de Dios, porque eso es lo que en esas cosas que pudieran ser tomadas como simples, el mundo que los ve y que los sigue también estaban mofándose de la cruz divina. Dice, si no me oyereis ni hiciereis todos estos mandamientos, y si abominareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré esto con vosotros, enviaré sobre vosotros terror. Aquí está el pago, miren, enviaré sobre vosotros terror. Y eso es lo que hay ahorita, hermanos. Tristemente, eso es lo que hay. Por eso volvámonos a Dios, volvámonos a observar lo que Él dice en su palabra, sus mandamientos. Dice, el mundo no se va a acabar en esta pandemia, hermanos. Es principio de dolores, es un llamado, es como si alguien está dormido, es como que lo empiezas a tambalear para que trate de despertar. Pero caerán muchos en esta hora, sí, y Dios también está triste porque el mundo se ha apartado de Él. Y cuántas gentes están muriendo en los hospitales que no han conocido del Evangelio y la verdad y están sellando sus almas para muerte eterna porque no han profesado a Cristo como su Salvador. Dice,
Enviaré sobre vosotros terror. Estos son los terrores que están ahorita. Dice, extenuación y calentura, fiebre. Fiebre viene con esta pandemia. Es unas fiebres muy grandes. He mirado, ustedes han visto, todos hemos visto en YouTube muchos videos donde los síntomas de esta enfermedad es una fiebre grande. Entonces, dice que consuman los ojos y atormenten el alma. Fíjense, el alma, el aliento de respirar, hermanos, es muy clarita la palabra de Dios. El aliento de respirar, dice, para los que se van conectando, estamos en Levíticos 26, verso 16. Que os consuman los ojos y atormenten el alma. El alma humana es porque tenemos el hálito de vida, la respiración, hermanos. Es donde está atacando este virus en estos momentos, en la respiración. Atormenten el alma. Dicen que en el video que estaba mirando en YouTube, en el Face, dice que tú querrás respirar y sentirás que tus pulmones pues no te dan para más y caminas y no y sientes que no te ahogas por lo mismo. Es como si respiraras por el hoyito de un alfiler. Por eso es necesario que se pongan muchos ventiladores pues en los remedios naturales que hemos compartido, aunque no estén enfermos, pueden hacer la cazuela de agua hirviendo, échele en un puño de vaporú. Si no tienen eucalipto, échele en manzanilla. Y con una toalla, ya que esté hirviendo, absorban esos olores. Y luego también hay otro remedio natural que ha puesto un doctor, que de la secadora. Yo lo he hecho, el de la secadora, en el volumen más bajo se lo pone uno en las narices. El lavado de manos frecuente, que también hemos anunciado. Dice, pero lo importante, hermanos, no es simplemente la muerte, porque morir puede uno. La cosa difícil es morir sin tener a Cristo, porque ahí ya no va a haber resurrección en la primera resurrección, que es para ir al cielo. Ahí ya es resurrección para en la segunda, para los que están condenados con el diablo. Por eso necesitamos profesar el amor a Dios y entregar nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Cuántos en esta hora levanten su mano los que quieran entregar su vida a Cristo Jesús en esta hora? Que el Señor en esta hora vea, que mande sus ángeles anotadores a todos lados. Cualquier persona que en esta hora levanta su mano está diciendo que entre y se va a preparar para conocer el evangelio por medio de la iglesia adventista y tomar el bautismo, hacer pacto con Dios nuevamente. Y sembrareis en balde vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré ira sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y que os aborrecen y se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Desgraciadamente, así como Dios tiene hijos en el mundo, Satanás también tiene hijos en el mundo que se están aprovechando de esta situación. Hay muchos millonarios que están haciendo cosas en las bolsas de valores del mundo con el único fin de enriquecerse más a ellos mismos. Y esto nosotros desconocemos de esas cosas porque regularmente siempre hemos vivido y dependido de un salario. Pero hay gente que mueven tras bambalinas intereses económicos muy fuertes. Entonces, pues nos queda solamente volvernos a Dios y Él obrará por nosotros, dice. El verso 20, estamos en Levítico 26, 20, y vuestras fuerzas se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquilmo y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduviereis conmigo en oposición, siendo enemigos de Dios, y no me quisiereis oír, yo aumentaré las plagas sobre vosotros 7 veces más, de acuerdo a vuestros pecados. Pero mucha gente dice, estamos hablando del mismo Dios de la Biblia que mienta a Jesús, aquel que sanó cojos, inválidos,
Hermanos, el Señor es el mismo, no tiene variación. Cuando Él sanó a la prostituta que querían apedrear y que ella vino a los pies de Jesús para rogar perdón, el Señor la perdonó, pero le dijo: vuélvete, hija, y no peques más, no sea que otra cosa peor te acontezca. Bueno, eso fue a otro que sanó, ¿no? Pero se aplica lo mismo. El Señor quiere que nos volvamos a Él y que andemos caminando con Él para gozar de su protección divina y para gozar del trato con Él, y que es protección, porque ahorita eso es lo que ha pasado a merced de que hemos abandonado el pacto con Dios. El mundo, las autoridades civiles, legislaturas humanas han hecho muchas calamidades en contra de la familia establecida en el Edén. Pero esto es solamente la punta del iceberg, porque viene lo más gordo, que la próxima fase de Satanás. Sabemos que es el ataque a la institución que nos da a Dios como creador, que es el sábado, y por eso hay muchos movimientos proambientales dominicales que están en pro de un cese en el falso día de reposo, que no es instituido por Dios, sino por el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el sistema católico apóstata apoyado por el protestantismo dominical. Y pues eso lo tenemos que saber nosotros. Y eso ya es meterse en otro tema, de que viene un decreto en el mundo y primeramente en la legislatura civil de Estados Unidos, en el que se prohibirá comprar y vender en día de domingo, y nadie va a poder salir, y después irán avanzando esas leyes hasta que aparezca el inicuo Satanás mandando a matar a todos los que no obedezcan eso. Entonces, pero antes de eso tiene que haber las reuniones como las que ha programado Francisco Bergoglio, y muchos evangélicos han tenido en el Vaticano con él. El otra vez hubo más de 100 pastores líderes de la iglesia evangélica reunidos con el Papa Francisco, dándose la mano, el abrazo de sometimiento a Roma en los puntos de doctrina comunes. La iglesia anglicana, el líder principal de la iglesia de los mormones, el Dalai Lama, todititos han hecho pactos ecuménicos en pro de la única religión mundial global. Incluso dentro del sistema financiero mundial hay líderes de países que están proponiendo a este ser, a este ente que tiene el poder de engañar al mundo, y que todos vayan en pos de él, porque este poder ayer estudiábamos cómo ha sido permitido por Dios, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Ayer lo estudiábamos bíblicamente en los capítulos de Apocalipsis, de estos dos poderes que han emergido en el mundo, que es los Estados Unidos de Norteamérica trabajando de mano con el Vaticano para hacer lo que se está haciendo. Dice en Levítico 26-22, dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os reduzcan en número, y vuestros caminos serán desolados. También ese es una de las armas que han implementado estas personas, que ellos necesitan reducir la población mundial para establecer el nuevo orden mundial. Y ellos quieren deshacerse de las personas más vulnerables en este sistema, como son los personas con enfermedades crónicas, las personas con adultos mayores. Entonces, esa es la cosa que está sucediendo en el mundo.
Nos hemos apartado de la protección divina y por eso necesitamos volver a Dios y a su palabra, al estudio diligente de la Biblia. Pero es que yo no tengo una Biblia. Es muy fácil, tienes un celular, ahorita casi todo el mundo tiene un celular. Baja la app en el celular de la Biblia en audio, Reina Valera 1960, y ponte a oír la Biblia, la palabra de Dios, y empieza por los evangelios. No vas a empezar por las genealogías que te resulten aburridas, sino empieza por San Mateo, por San Juan, San Lucas, San Marcos, y luego vete a los proverbios, al libro de proverbios, a los salmos, que en estos momentos dejemos de ver la tele, dejemos de ver el Netflix, acerquémonos a Dios en estos momentos de donde vendrá nuestro socorro, clamemos a Dios. Yo sé que es muy poca la gente que hará esto, pero la invitación está ahí y son muchos los llamados y pocos los escogidos. El Cristo Jesús viene y necesitamos tener vestiduras dignas para estar en la presencia de nuestro Señor. Y además de que el Señor promete una protección especial en el libro de Salmos: 1000 caerán a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará ninguno ni a tu morada. Pero que necesitamos estar recogidos en el amor de Cristo y en su palabra, en el estudio diligente de los salmos, de los proverbios, del evangelio, las profecías, Apocalipsis y Daniel, y sabiendo todas estas cosas, compartiendo en tus redes sociales estos sermones, estos audios, estas prédicas del mensaje de el tercer ángel, y sabiendo que el tiempo está cerca. Pero esto es principio de dolores, esto no es el final del mundo. Esto pasará y dentro de estas cosas, las cosas volverán más seguidas. Tal vez más adelante venga otra bacteria que termine con poblaciones enteras, ciudades enteras. Necesitamos estar arraigados en las promesas de Dios, sellados por su Santo Espíritu, para poder, pero es que no tendremos eso, no tendremos dinero si no trabajamos para ir a comer nuestros alimentos y poder curarnos con nuestras medicinas. Necesitamos aprender a vivir por fe y el Señor hará en nosotros lo que Él tenga autoridad para hacer. Y recuerden, en la Biblia dice: el que pretenda salvar su vida la perderá. Hermanos, sin Cristo, aunque estemos vivos, estamos muertos. Con Cristo, si morimos, viviremos, porque Él ha vencido el mundo y creemos en la resurrección. ¿Cuántos de ustedes creen realmente que la resurrección no es una historia ficticia o una parábola o un hecho aislado en el mundo? Hermanos, cuando Cristo iba a subir a la cruz del Calvario en el monte de la transfiguración, vino Elías, que representa a todos los hijos de Dios que no verán la muerte, junto con los 144,000 que predicarán estos mensajes. Representan a aquellos que no bajarán al descanso. Y Cristo necesitaba, en ese momento que iba a empezar el calvario de la cruz, saber que Él iba a hacer ese sacrificio, pero ahí estaban los dos representantes de la raza humana a los que Él ya les había ministrado su resurrección para vida eterna. Elías es uno de ellos. Y por el lado de los muertos que resucitarán se encontraba el ancianito Moisés. Moisés, él le fue dicho en su pecado de no hablarle bien a la roca para que diera agua a los hijos de Israel. Él la golpeó diciendo: pues yo haré que salga agua de esta roca. Entonces ese pecado no le permitió ver la Canaán terrenal, pero él le fue dicho por Dios: súbete a aquella montaña, de ahí mirarás lo que no se te permitirá conocer, y de ahí te recostarás y vendrá la muerte sobre ti.
Pero era tanto el amor que Dios tenía por su amigo Moisés, así como nos invita a cada uno de nosotros también tener esa relación personal con él, que el Señor no aguantó a no estar sin su amigo Moisés y mandó a su Hijo Jesucristo, el arcángel Miguel, por el cuerpo de Moisés. No subió muerto ese cuerpo, en el cielo no puede haber nada muerto, sino que lo disputó. En el libro de Judas nos mienta que disputó el cuerpo de Moisés con el enemigo de las almas. Recordemos que el enemigo de las almas se cree tener el control sobre los muertos, pero ese control ya le fue quitado en la cruz de Calvario. El que decide quién muere y quién vive es ahora nuestro abogado en el cielo, quien también será nuestro juez. No tenemos nada que perder. Dice también en el libro de Mateo, algunos dicen, dijo Jesús, no se preocupen por los que matan el cuerpo, mejor preocúpense por los que matan el que mata el alma. Ese sí se deben de preocupar. Debemos de creer, afianzarnos en la resurrección, que es seguro lo que el Señor promete en su palabra. Él ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia, para que creamos en sus promesas y que día a día, si en estos momentos no estás trabajando algo, Dios proveerá. Aférrate a sus promesas. Dios proveerá. Él hará por sus hijos. Él hará, porque hasta el día de hoy no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y escrito está, y yo lo creo y te lo hago manifiesto a ti en esta hora. Y que seamos fieles atalayas, fieles embajadores del cielo, para platicarles la seguridad, la firmeza de que hemos creído en un Señor victorioso. No hemos creído en cosas vanas. El Señor resucitó y en Él está fijada nuestra esperanza, y junto con Él resucitaron muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que va a pretender hacer el diablo con este edicto de ecuménico que vendrá? Es un edicto ecuménico primeramente que vendrá para unir a todas las religiones bajo la bandera de el príncipe de Roma, que no es otro más que Mario Bergoglio en la actualidad. Es un edicto en el que tratarán de imponer a toda la cristiandad la adoración en el día de domingo, haciendo abominable esa adoración para el Espíritu Santo, apartándose de la tierra y dejando el camino libre a Satanás y sus demonios para que puedan hacer la obra de Satanás, que es matar, destruir. Esa es la obra del ladrón. El ladrón no vino sino para hurtar el mundo de manos de Adán, para matarnos, para llevarnos a la muerte y destruirnos. ¿Por qué Satanás se ha ensañado tanto con el mundo, con los habitantes, con los humanos que Dios ha amado tanto? Porque en el libro de San Juan, todos nos sabemos este versículo 3:16, dice, amó tanto Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que Él cree no se pierda más y tenga vida eterna. Cuando el enemigo despobló gran parte del cielo de ángeles y los engañó, trayéndolos con su cola, arrastrándolos a prisiones eternas, Dios hizo el planeta Tierra con el fin de que probara al hombre y en él repoblar el cielo. Entonces el enemigo por eso está enojado con los habitantes del mundo, porque ellos serán los que ocuparemos mediante la gracia de Cristo los lugares en las mansiones celestiales que están vacíos, que se tienen que ser, que está preparando nuestro Señor Jesús. Entonces esa es la cosa por la que Satanás siempre trata de adjudicarse la adoración de este mundo, para llevarnos a la muerte, para llevarnos
al robo de todas las cosas. Entonces, eso es lo que necesitamos buscar en esta hora, buscar a Dios. Dice en el verso 23, fíjense en lo que dice, estamos en el libro de Levítico en 26:3. Y si estas cosas no fueren y si con estas cosas, fíjense hermanos, la, la condicional que pone el Señor, porque esta es palabra de Dios, hermanos, es palabra de Dios hablándole al pueblo de Israel. Es palabra de Dios hablándole al planeta Tierra hoy, a ti que estás oyendo en la actualidad, a todas las personas en esta hora. Fíjense en lo que dice en el verso 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, si no anduviereis conmigo, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé contra vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Dice, y esta palabra se cumplirá porque dice en la Biblia que si el mundo se va en pos de adorar al sol en el día del sol, pues Dios aumentará 7 veces el volumen de lo que está actualmente calentando el sol en tiempos de calores. 7 veces más vendrá este pecado al mundo. Entonces, esas son una de las consecuencias que habrá si el mundo protestante apóstata no se arrepiente y deja de abandonar la protección divina de los 10 mandamientos. Necesita el mundo protestante apóstata, los hijos de Dios, porque no todos saldrán de ahí, necesitan salir de ahí, de esa Babilonia en la que se han metido, para venir con el remanente de Dios que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y el espíritu de profecía ha sido dado al pueblo de Dios, al pueblo remanente, mediante los escritos de la hermana mensajera del Señor, Elena G. de White, que vivió hace más de 100 años, y todos estos escritos nos alertan y nos dan conocimiento, no porque ella sea inspirada a algo fuera de la Biblia, sino que está hablando de la misma Biblia. En sus escritos, la hermana Elena nos dice que 7 veces más vendrán las plagas. Y aquí está escrito que si nosotros no nos apartamos de estas cosas, y si perseveramos en una adoración, los protestantes, adoración dominical, el sol calentará 7 veces y esas 7 veces que calentará no afectará a los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios. Entonces necesitamos nosotros que esa promesa de que 10,000 caerán a tu siniestra y 1,000 a tu diestra, sea cumplida en nosotros. Entonces, fíjense en lo que dice acá en el verso 25, y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades. Mas yo enviaré pestilencia a vosotros y seréis entregados a mano del enemigo. Eso es lo que ha pasado actualmente en el mundo, de que cada quien estamos en nuestras ciudades, en nuestros hogares. Es lo que viene a dar a entender aquí la Biblia. Todos estamos en cuarentena y el mundo ha sido entregado a manos del enemigo que vino a matar, hurtar y destruir. En el verso, pero esto se puede revertir. ¿Cómo? Si humillare mi pueblo y abandonare su pecado y se entregare a mí, confesare que yo soy el Señor, guardare mis mandamientos, porque Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. ¿Cuánta gente hay que se va hincada kilómetros y kilómetros
Y eso, Dios se complace más en que le obedezcamos, en que observemos y nos deleitemos en su palabra, en la ley. En el verso 26 dice, cuando yo os quebrantare el sustento del pan. Bien, hermanos, también eso. ¿Ustedes creen cuánta gente, cuántos campos están dejando de trabajar? Viene terriblemente necesidad, hambre al mundo, hermanos. Y esto no lo digo yo, no es palabra mía. Viene, aunque haya acaparadores ahorita que anden comprando todo en los almacenes, hermanos. ¿Eso cuánto les podrá durar, hermanos? No necesitamos como adventistas conocer lo que Dios dice. Necesitamos crear el huerto en el hogar. Necesitamos tratar de sembrar algunas cositas y sobre todo tener la esperanza que de Dios proceden las cosas buenas y Él nos ayudará en los momentos de dificultades. Así es. Entonces, vemos también, dice, 10 mujeres cocerán vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. ¿Qué quiere decir esto? Porque luego tienes dinero y no te llenas con el dinero. Tienes el carro que tú querías, no te llenas con el carro que tú querías. Tienes el puesto que tú deseabas durante tantos años y no te llena ese puesto, no te llena. Entonces, tienes abundancia de pan y estás con la cosa en la mente, ay, tengo ganas de comer algo, pero no sé qué. Y todo eso es porque nos hemos apartado de Dios. Aquí dice en la palabra, dice, comeréis y no os saciaréis. Dios es el que hace, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Fíjense, todavía la misericordia de Dios, y si con esto, después de que ya vino esta peste, después van a venir las hambres, y si con esto no me oyereis, mas procediereis en siendo mis enemigos, dice, yo pondré contra vosotros y lo haré con ira. Y ahí es donde vienen las copas de la ira de Dios. Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y ahí es donde vendrá el crujir de dientes. Y ahí es donde vienen y se derramarán los juicios justos de Dios. Porque Él tiene todo el derecho de hacer justicia. Porque Él es el creador, Él es el que hace que el grano de maíz, el grano de frijol germine. Él es el que hace que haya oxígeno para que podamos respirar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado alguna vez en un hospital con un tanque de oxígeno y es costosísimo? Ahora imagínense, Dios nos da toneladas de aire, de oxígeno todos los días y no nos las cobra. Entonces necesitamos, y además, aunque nos las cobrara, no tuviéramos nada con qué pagarle a nuestro Dios. Entonces necesitamos volvernos a Dios y encontrar en Él el socorro que necesitamos para nuestras almas y porque comemos y no nos llenamos, por lo mismo de que estamos apartados de la misericordia de Dios. Así es. Fíjense en lo que dice en el verso 29. Y comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas. Cuando venga la hambruna en el mundo, dice, estas profecías se cumplirán. Eso es lo peor de las copas de las iras. El mundo se hará canibalista. Hay 7 millones de habitantes en el mundo. Pues entre ellos mismos, al no producir granos la tierra y al no producir granos el frijol, tendrán que comerse unos a otros el canibalismo y será más abominable por Dios y más entregado este mundo a la calamidad si no hacemos caso de volvernos a los 10 mandamientos y el protestantismo se aparta de que están clavados en la cruz. La ley vive y se mostrará en el cielo tarde que temprano en las nubes de los cielos. Y esa es la palabra de Dios, hermanos.
para que nos volvamos a Él. Hoy empieza con misericordia esto, pero no acabará, continuará y seguirá, porque Dios es misericordioso y hay más etapas que se van a cumplir en el futuro si no nos acercamos a Dios. Ahora es cuanto, hermanos. Les deseo que tengan un buen día y que hagamos válida nuestra profesión de fe. La fe sin obras es muerta, y si creen que un poquito de pan nos hará vivir un poco más, hermanos, temamos al que mata las almas. Los que matan el cuerpo no podrán hacer nada en la hora de la resurrección. No habrá potestad sobre ellos.